Vamos entonces a dar comienzo, amados hermanos, a la lección del día de hoy. Y para ello quiero que me acompañen al libro de Gálatas, ¿cierto? En el capítulo 2 vamos a leer del verso 1 al verso 10. Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. ¿Lo encontró? ¿Sí? ¿Amén? ¿Todavía no? Dice así, el verso 1 del capítulo 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Aquí, cierto, está obviamente escribiendo Pablo. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Palabra del Señor. Permítame orar una vez más. Señor, te damos las gracias una vez más por esta porción de la Escritura que acabamos de leer, Señor. Tu palabra es viva. Y tu palabra, Señor, la sola Escritura de tu palabra, permite ya que existan transformaciones en nuestro corazón. Señor, permítenos ahora que al exponer, Señor, estos textos, al interpretar estos textos, al desmenuzar estos textos, tu palabra se siga revelando en nuestras vidas. Y hoy podamos verte, Señor, con otra perspectiva, no como te veíamos antes, Señor, sino con una perspectiva renovada de lo que ha sido tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los puntos que vamos a tratar en esta clase son estos. Son 7 puntos, así que voy a intentar no alargarme tanto en cada punto para que no sea esto una media vigilia y podamos llegar pronto a casa. Pero son 7 puntos ya. El temor de Pablo, por qué fue a Jerusalén, los riesgos, la verdadera unidad de la iglesia. Punto 3, el veredicto, bienvenido. Punto 4, el resultado de la libertad. Punto 5, 2 marcas de la unidad verdadera. 6, una tercera marca desafiante. Y los límites de la unidad. Probablemente no entendemos nada en los títulos, pero lo vamos a ir desarrollando a medida que, cierto, vayamos avanzando. Amén. Entonces, tenemos a Pablo aquí. Estos 10 versículos que nosotros acabamos de leer, amados hermanos, son probablemente la exposición de este tribunal. Yo les comentaba a ustedes hace algunas semanas atrás, cuando analizábamos el capítulo 1, que Pablo lo que hace en esta carta a los Gálatas es defenderse ante un tribunal.
Un tribunal en donde los fiscales son invisibles, ¿ya? Y probablemente tú y yo podríamos ser un fiscal de este juicio. Pero lo importante en este capítulo 2 y en estos 10 primeros versículos es que aquí se nos expone el clímax de la defensa de Pablo. Porque lo que Pablo está defendiendo no lo habíamos analizado en el capítulo 1 porque no lo expone abiertamente, pero sí lo expone en el capítulo 2, tiene que ver con la idea de la circuncisión, con el acto que tienen los judíos para pertenecer al pacto. Los judíos ocupan la circuncisión hasta el día de hoy como un medio para ser sellados y pertenecer a la familia del pacto de Dios. Entonces, el tema en cuestión, lo sabemos ya porque él expone, es el tema de la circuncisión. Ahora, ¿por qué hablamos de que este texto es un texto maravilloso en cuanto a la defensa de un tribunal? Porque Pablo nos expone pequeñas pruebas en cuanto a la defensa de su argumento. Por ejemplo, una de las pruebas que vamos a analizar es Tito. Él sube con Tito por una razón. Porque Tito era un incircunciso, literal. Era un gentil, era un griego. Entonces, que él haya subido a un concilio judío con un gentil, eso es mucha información. Lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando. Amén. Entonces, el primer versículo dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces aquí yo quiero remontarme a una diapositiva que es la que vimos en la primera lección, que tiene que ver con este esquema cronológico de lo que Pablo hace, ¿ya? Pablo fue convertido probablemente el año 33, ¿ya? O el año 32 después de Cristo. Lo más probable es que haya sido el 33, que haya sido el mismo año que el Señor muere y resucita, ¿ya? El mismo año. 33, y el texto nos dice que después, pasado 14 años, él nuevamente va a Jerusalén, porque recuerden que cuando él es convertido, lo primero que hace, él va a Jerusalén para hablar con Pedro. Eso también lo vimos en el capítulo 1 de Gálatas. Pero lo que habla el capítulo 2 es esta visita a Jerusalén durante el fin de la hambruna, ¿ya? Esto ocurre el año 47 y lo podemos corroborar con el libro de Hechos en el capítulo 11 en el verso 30. Luego, durante el 47 y el 48, él, ¿cierto?, tiene el primer viaje misionero, y luego, durante el año 48 y 49, Pablo escribe Gálatas y después el concilio. Entonces, aquí hay un gran debate porque muchos piensan que este viaje que tiene Pablo después de 14 años se asocia al concilio, pero no es así. La gran mayoría de los teólogos plantean de que Pablo escribió los Gálatas antes del concilio, ¿ya? Entonces, esta visita que Pablo hace a Jerusalén es el año 47 y no es precisamente la visita del concilio. Ahora bien, el verso 2 dice: pero subí según, ¿qué cosa? Una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. Ahí se nota que no fue un concilio, ¿cierto? A los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos primeros dos versículos? Estamos viendo nuevamente que Pablo está narrando de manera autobiográfica y nos traslada a este momento en donde Pablo tiene una visita y tiene un encuentro con los apóstoles. Y esto nos obliga a hacer una pausa, porque el Pablo que conocimos en Hechos y en sus cartas no es un hombre que es dado a sentir miedo. De hecho, Pablo fue un valiente perseguidor de la iglesia. Pero
después de que él es convertido, ¿cierto?, al Evangelio, él se vuelve un predicador también muy valiente y muy efusivo para exponer las verdades del Evangelio. Entonces, ¿por qué el título nos habla de que el temor de Pablo? ¿Por qué el título nos expone esta realidad? Porque externamente, probablemente, ¿cierto?, Pablo estaba siendo coherente con la obediencia que estaba teniendo de parte de Dios, que por revelación había recibido el Evangelio y tenía que ir a Jerusalén, pero internamente Pablo tenía un temor. Y eso se expone en el versículo 2, porque dice, pero subí según una revelación, ¿cierto? Está bien, pero el punto 2 es, pero también subo a Jerusalén porque no quiero correr en vano, porque no quiero avanzar y avanzar tanto y después tener que retroceder. Por eso que me es necesario encontrarme con los apóstoles en privado y compartir con ellos de lo que he recibido por revelación. Entonces, ¿de qué tiene temor Pablo? Esa es la gran pregunta. Y aquí yo les expongo una hipótesis. Probablemente la hipótesis es esta. Pablo estaba preocupado por la posibilidad de haberse equivocado en su mensaje o en sus métodos. Y por eso regresó a Jerusalén, por lo tanto, quería obtener la confirmación de que estaba haciendo las cosas correctamente. Yo no sé a cuánto le ha pasado en la vida que necesitan la confirmación de otro, ¿cierto? Especialmente con aquellos que tenemos, y me incluyo en esta dinámica, con aquellos que tenemos personalidades un poco inseguras, necesitamos la aprobación de otros, ¿cierto? E incluso si somos muy inseguros, podríamos caer en vivir en función de la aprobación de otros y actuar para que me aprueben. Cuidado con eso. Y soy de esta manera porque de esta manera soy aceptado o soy aprobado. Entonces, Pablo tiene un temor porque en verdad él duda de lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué creen ustedes? Abro la posibilidad para que alguien quiera argumentar algo. ¿Ustedes creen que esta hipótesis es verdadera o no es verdadera? ¿Pablo tiene temor y tiene duda de lo que ha recibido de parte de Dios? Bien, sí, hay varias cosas que nuestro hermano Jonathan interviene y lo hace muy bien, porque ciertamente, amado hermano, esta hipótesis es incorrecta y yo les voy a dar 3 razones. La primera razón es incorrecta porque el mismo versículo 2 dice, pero subí según, ¿qué cosa? Una revelación. Él no sube por una tincada, él no sube porque se le plació subir, no, él está consciente de que está obedeciendo a una revelación de Dios. Y esto, amados hermanos, nos recuerda que él era un apóstol con acceso directo a Dios. Por eso que todo lo que él escribe en sus cartas es inspirado por el Espíritu Santo y es parte de nuestro canon escritural. Había recibido el Evangelio de los labios directamente de Cristo. Cristo se le aparece a Pablo y él es investido con toda autoridad de parte del mismo Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, él no tiene que ir a Jerusalén para obtener la autorización de un tercero, porque la autorización él la ha obtenido directamente de Dios. Segundo punto, ¿por qué esta hipótesis es falsa? Porque si él hubiese estado inseguro, ¿por qué esperar 14 años? ¿Usted esperaría todo ese tiempo? Si uno está inseguro con algo, inmediatamente corre a corroborar la verdad de los hechos. Entonces él lo que debería haber hecho, probablemente cuando recibió la conversión, es haber tenido una reunión con los apóstoles y haberse quedado con ellos. Pero no, ya vimos en el capítulo 1 que Pablo hace otro recorrido totalmente aparte a lo de los apóstoles. Por eso que después él toma el derecho de decir, yo soy el apóstol de los gentiles. Y ustedes, el resto de los apóstoles, son los apóstoles de los judíos. Ustedes van a convertir a los judíos, pero a mí déjenme a los gentiles. O sea, el compadre es un carepalo. Se embolsilló, ¿cierto? Y lo digo carepalo positivamente. O sea,
que es un gallo valiente, es un gallo que no le importa nada, porque finalmente él está tan consciente, él está tan seguro de lo que Dios ha hecho en él, que él va a ir directamente a su objetivo. ¡Wow! Que Dios nos ayude para ser ese tipo de valiente en nuestros trabajos, en la universidad, en los colegios, para que verdaderamente, si hemos gustado de la gracia de Dios, no tengamos temor en compartirla, no tengamos temor en poder expresarla y testificarla. Amén. Y lo tercero es que Pablo jamás, si esto fuera verdad, jamás él se hubiese atrevido a escribir lo que escribió en el capítulo 1, verso 8. A ver, que alguien me lea el verso 8 del capítulo 1 de Gálatas con voz alta. ¿Quién? A ver, Gálatas 1, 8. Que es para que recordemos un poquito lo que habla el capítulo 1 en el verso 8. Rápidamente, sí, retroceder la página para que... Ahí, la hermana Joana, que es nuestra lectora vitalicia. Vitalicia quiere decir que va a leer para siempre, porque lee muy bien. Vamos a ver. 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¡Wow! ¿Usted cree que Pablo hubiese escrito eso si él tuviera duda de lo que él está predicando? Porque él mismo diría, si aunque yo les contara otra verdad, a mí declárenme maldito, declárenme anatema, cuático. Entonces, amados hermanos, él no podría mantener a sus iglesias en la sana enseñanza del Evangelio si no lograba desmentir esta falsedad. Y esta es la razón por la que Pablo sentía el peligro de que todo el esfuerzo fuera en vano. En el fondo, lo que hace Pablo al ir a Jerusalén es a corroborar que lo que él recibió por revelación, también lo recibieron ellos, los apóstoles. Y la prueba que él tiene, y la carta de abajo de la manga, es que lleva a Tito. Miren qué interesante, es un tipo inteligente. Dice, ¿cómo voy a corroborar que los apóstoles también han recibido la revelación de parte de Dios, al igual como la recibí yo, si ellos son capaces de aceptar a Tito o no? Hay una estrategia. Claro. ¿Cómo saber? Porque probablemente cómo los judíos iban a permitir que un gentil estuviera en esa reunión, con lo celosos que ellos son. Pero nos vamos a dar cuenta, mientras seguimos el relato, de que ellos no rechazaron a Tito, y lo aceptaron. Y eso fue un argumento muy potente para derribar lo que los judíos misioneros estaban hablando en Galacia. Bien, continuemos entonces, continuemos. Entonces, el verso 3 dice, más ni aun Tito, aquí está la respuesta, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento, dice el verso 5, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, aquí, ¿qué era lo que finalmente estaban diciendo los misioneros judíos en Galacia? Estaban diciendo que para poder obtener la salvación tenían que circuncidarse. Ese era el tema, esa era la discusión. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de no unificar doctrinas esenciales de la iglesia? ¿Cuáles son los riesgos de no unificar doctrinas esenciales de la iglesia? Hay varios riesgos y los vamos a exponer ahora. Pero aquí yo quiero comentarles algo importante que también creo que va a ser fundamental para entender estos versículos. Por un lado de la discusión está Pablo diciendo el evangelio de la fe en Cristo es para las personas de todas las culturas. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, no tienen que ustedes pertenecer a la familia judía, por así decirlo, para obtener la salvación. Pero por el otro lado, los oponentes afirmaban que no todos los judíos son cristianos, pero todos los cristianos deben volverse judíos. Eso era lo que estaban planteando los misioneros
judíos. Es como, se lo voy a poner en este ejemplo medio raro, pero lo pensaba mientras preparaba el estudio. Es como que nosotros permitiéramos que los peruanos tomen nuestro pisco chileno, pero nosotros no afirmemos que el pisco es peruano. No sé si me explico. Eso es lo que estaba pasando con los judíos. No sé si me explico. O sea, los judíos que querían hacer, sí, pueden venir a beber, pero para ellos tienen que hacerse judíos. Entonces, Pablo lo pone distinto. No es necesario hacerse judío, hacer esa señal para obtener la salvación, porque la salvación ha sido dada por gracia. Entonces, es interesante la discusión, porque finalmente, si los apóstoles de Jerusalén hubieran intervenido o mínimamente hubieran tolerado a los que estaban enseñando en contra de Pablo, esto hubiese dividido completamente a la iglesia. Por eso que esta reunión que Pablo tiene con los apóstoles, y especialmente con las columnas de la iglesia, es súper compleja y marca la historia de la iglesia, porque si esa reunión hubiese terminado mal, en este momento estaríamos hablando de dos religiones: la religión judeo-cristiana y la religión, ¿cierto?, cristiana gentil, que es un poco lo que pasó con la Reforma Protestante, que en la Reforma Protestante lo que hizo fue dividir a la iglesia y generar dos religiones completamente distintas: religión católica romana y religión protestante. Entonces, si este debate no hubiese llegado a un buen consenso, a un buen acuerdo, hoy día estaríamos hablando de dos religiones seguidoras de Cristo. Ojo, porque uno me parece decir, pero hermano Abdil, si hay dos religiones, pues está el judaísmo y está el cristianismo. Sí, pero el judaísmo no aprueba la obra de Cristo. En cambio, si este debate hubiese no llegado a buen puerto, estaríamos hablando de dos religiones: la judeo-cristiana y la judeo-gentil. Entonces, por eso que Pablo después advierte en el versículo 4 y dice, esto es delicado, esto es grave, porque se está poniendo en juego la libertad de la iglesia, la libertad de los creyentes, la unidad de la iglesia. Por eso que aquí está el versus. ¿Y qué es el versus? Que los judíos, ¿qué cosa? ¿Qué querían ellos? Que uno tiene que entrar a cumplir con todas las normas judías: el kosher, la circuncisión, las fiestas, las formas de alimentación. Había que entrar para recibir salvación. En cambio, ¿qué es lo que plantea Pablo? Que desde aquí, desde Israel, para el mundo. Cristo, por eso que la Escritura dice que la salvación viene de los judíos. O sea, es desde ahí, desde esa simiente. Pero es para afuera, no para adentro. Los judíos decían para adentro. Tienen que venir acá. Tienen que venir a circuncidarse. Tienen que venir a comer ciertas cosas. ¿Qué dice Pablo? Para afuera. Por eso que este esquema me gusta muchísimo. Y si quiere usted dibujarlo, dibújelo. Porque este esquema es el esquema que Pablo está exponiendo en el capítulo 2. ¿Amén? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos al tío Stott. ¿Qué dice el tío Stott? Me gusta John Stott. Lo comentamos harto en el libro de Romanos. ¿Se acuerdan de John Stott? Miren lo que él dice. Dice, una cosa era que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a la conversión de los gentiles. Ojo. Una cosa era que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a la conversión de los gentiles. Pero, ¿podrían aprobar seguir al Mesías sin entrar en el judaísmo? ¿Era su visión lo suficientemente grande para ver el Evangelio de Cristo no como un movimiento reformador dentro del judaísmo, sino como las buenas noticias para todo el mundo? ¿Y para ver la Iglesia de Cristo como la familia internacional de Dios? Entonces, aquí hay algo interesante, porque ¿cuál era la visión finalmente de los judíos? No. Cristo no es internacional. Cristo es judío. Y todos los que quieran venir a probar de Cristo tienen que hacerse judíos.
Exactamente. O sea, es muy plausible lo que ellos están planteando, es muy coherente. Y por eso es que los apóstoles, y específicamente Pablo, tuvo que aclarar esto. Y tuvo que exponerlo abiertamente y ser muy enfático. Y por eso es que el gran drama o el gran clímax del Nuevo Testamento es este debate. Porque lo que plantea nuestro hermano Jonathan es así. Para los judíos era muy difícil, era rupturante el creer que la obra de Cristo era internacional para todo el mundo. Entonces, es muy tremendo lo que estamos exponiendo ahora. Y aquí hay algo interesante. Es por eso que Pablo dijo que la libertad que tenemos en Cristo estaba bajo amenaza. Y que por lo tanto la mismísima integridad del Evangelio estaba, ¿qué cosa? En riesgo. Entonces, ahora bien, plantea, ¿qué cosa? Aquí este es Tito por si acaso, ¿ah? No encontré ni una imagen de Tito, así que compuse cualquier compadre que estaba ahí. Pero parece que Tito tenía barba, como todos, pues, ¿ya? Entonces, aquí hay algo interesante, porque se abre ahora un bienvenidos. Qué interesante esto. Se abre un bienvenidos. ¿Por qué? Porque era crucial que Pablo llevara también a Tito, porque Tito era griego y era un cristiano no circuncidado de carne y hueso. Por lo tanto, los falsos hermanos de Pablo, ¿ya? Estos que él cuenta que se habían infiltrado entre nosotros, por eso, ojo, hermano Luis, a su intervención, hay muchos infiltrados en medio nuestro, que cantan como nosotros, oran como nosotros, diezman como nosotros, hacen muchas cosas como nosotros, pero no son de nosotros. No son de nosotros. ¿Y cómo podemos tener la certeza de que pertenecemos? El Espíritu Santo, dice la Escritura. Da testimonio, da testimonio. Por lo tanto, amados hermanos, por eso que dice el versículo 4, que se habían infiltrado entre nosotros. Habían insistido en que con el fin de ser salvo, Tito tenía que confiar en Cristo y vivir de acuerdo con los rituales judíos, por ejemplo, la circuncisión. Entonces, amados hermanos, lo externo tiene que ver con lo que hacemos. Lo interno tiene que ver con nuestro ser. Y el cristianismo se trata de quién soy yo en Cristo, no de lo que yo hago por Él. Lo repito, lo externo tiene que ver con lo que hacemos. Lo interno tiene que ver con nuestro ser. Y el cristianismo se trata de quién soy yo en Cristo, no de lo que yo hago por Él. Por eso que en el verso 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, miren qué interesante, los que hayan sido en otro tiempo, da lo mismo. No importa, porque no se trata de lo que hagan o dejen de hacer, sino que se trata de la obra de Cristo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Cuático. Por eso que dice, lo que hayan sido en otro tiempo, más santos, menos santos, más justos, menos justos, da igual. Nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Y quiénes son los de reputación? Citándolo en el texto, ¿quiénes son los de reputación? Los apóstoles. Porque él está, recordemos, exponiendo algo que pasó. Por eso que ese diálogo que tiene Pablo con los apóstoles es un diálogo que marcó la historia del cristianismo. Y para nosotros es tan insignificante leerlo en el libro de Gálatas, pero marcó un antes y un después. Amén. Entonces aquí hay algo interesante porque finalmente, por la gracia de Dios, los apóstoles de Jerusalén estuvieron a la altura e hicieron lo que predicaban en vez de solo hablar por hablar. No insistieron en la circuncisión de Tito antes de tener comunión con él, porque Dios no juzga por las apariencias. Amén. Entonces, solamente en Cristo, amados hermanos, y escúcheme bien, solamente en Cristo llegamos a ser santos, intachables e irreprochables delante de Él.
Que alguien me ayude con la lectura en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 22, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 22. ¿Quién me puede ayudar? Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo, cuando escribe, por eso es tan maravilloso leer los contextos, porque para los griegos, ¿cierto? Que era una población, era una potencia mundial en ese tiempo, para los griegos la carne era pecaminosa. La carne era, cierto, motivo de repudio. Pero miren lo que Pablo le escribe a la iglesia de Colosa. Dice así, en su cuerpo de carne, dice, cuático. En eso que ustedes consideran impío, pero en su cuerpo de carne, hablando del Señor Jesucristo, por medio de su muerte o de la muerte, ¿para qué? Para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Entonces, amados hermanos, en otras palabras, todas estas leyes ceremoniales no se han abolido o reemplazado, sino que se han cumplido. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Nosotros podemos cumplir y debemos cumplir la ley? Sí, pero en Cristo. Él la cumplió completa cuando estuvo acá, incluso viviendo como nosotros y respirando como nosotros. Amén. El 21. Dice así el 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Amén. Siempre importante, como muy bien siempre lo hemos expuesto, leer el texto en su contexto. Bien, continuemos. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo lo que finalmente se está exponiendo? El resultado de todo lo que se está exponiendo es la libertad. En el versículo 4, Pablo caracteriza los dos lados de este argumento de una forma reveladora. Por un lado, cierto, están los falsos hermanos que se han infiltrado en las iglesias gentiles. ¿Qué es lo que querían los falsos hermanos? Y él lo dice, esclavizarnos. Esclavizarnos. Eso dice, ¿cierto? Querían esclavizarnos. Pero Pablo ahora nos dice que tenemos una libertad en Cristo. Pablo está diciendo que el evangelio bíblico da, amados hermanos, libertad. Bendito sea el Señor. Mientras que el mensaje de los falsos maestros era, gánate tu salvación. Cuando ese es el mensaje que se predica desde acá adelante, gánate tu salvación, provoca esclavitud porque nos hacemos prisioneros de nuestras acciones, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, porque eso determina nuestra salvación. Pero Pablo dice, no, cuando dejamos de confiar en eso, somos verdaderamente libres. Amados hermanos, se los pongo en perspectiva. Cuando usted se siente prisionero siguiendo a Cristo, probablemente usted está viviendo el evangelio de la ley. Si usted se siente incómodo viviendo el evangelio o se siente restringido de libertad, probablemente usted está viviendo el evangelio de la ley. Y muchos jóvenes creen y no vienen a la iglesia o no siguen a Cristo porque se les restringe su libertad. Amado hermano, aquí es donde más somos libres. Porque en el evangelio de la gracia hoy podemos disfrutar de él con libertad, de todas las cosas. Siempre con mesura, siempre con prudencia, siempre, cierto, con equilibrio. Todo me es lícito, dice el apóstol, pero no todo me conviene. Tenemos que ser capaces de discriminar qué es lo que verdaderamente nos edifica y qué es lo que no. Por sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la Escritura? Guarda
nuestro corazón, porque de Él, ¿qué cosa? Mana la vida. Nada tiene que tomar nuestro corazón en nuestra vida. Eso tiene que ver con la acción, con el día a día. Pero cuando se trata de salvación, amados hermanos, nada nos tiene que determinar si somos salvos o no. Por eso, ¿cómo es que el Evangelio nos da libertad? Primero, el Evangelio conduce a una libertad cultural. El Evangelio, amados hermanos, nos conduce a una libertad cultural. ¿Por qué? Y lo voy a explicar ahora. La religión moralista tiende a presionar a sus miembros para que adopten reglas y normas muy específicas, por ejemplo, con la forma de vestirse. Por ejemplo, lo vemos en nuestros hermanos pentecostales. ¿Ya? Ellos tienen una forma de vestirse, una forma de comportarse, y eso les da a ellos una cultura cristiana. Y está bien. No está mal que la tengan. El punto es, ¿esa cultura cristiana está siendo el medio para su salvación? Si eso está siendo el medio para su salvación, entonces lamentablemente están viviendo prisioneros en una cultura que no le está brindando libertad. Si nuestra salvación, amados hermanos, depende de obedecer reglas, entonces, amados hermanos, estamos viviendo esclavos de ellas. Porque lamentablemente el cristianismo ha puesto esto en perspectiva. Es más fácil colocarse una corbata, colocarse un vestido para representar ser cristiano que cumplir, por ejemplo, con el mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso tiene muchas implicaciones. Entonces, ¿qué mejor? Desarrollamos una cultura cristiana en donde para pertenecer a ella tienes que cumplir ciertas normas. Y de eso se trata el Evangelio, algunos, de cumplir normas. Y no, amados hermanos, no se trata de eso. Se trata de disfrutar la salvación que ha sido dada por gracia. Y el segundo punto, amados hermanos, es que el Evangelio conduce a una libertad emocional. Mire qué interesante esto, lo de la libertad emocional. ¿Por qué? Porque cualquiera que cree que nuestra relación con Dios se basa en guardar el comportamiento moral, automáticamente está en una cinta de correr. ¿Usted se ha subido a una cinta de correr que corre automáticamente? Tiene que usted correr igual, ¿cierto? Y eso lo vuelve prisionero emocionalmente. Por eso es que existen muchos cristianos amargados, muchos cristianos depresivos que lidian con sus culpas. Él nos libera, el Espíritu Santo, Cristo nos libera. Los cristianos no podían mentir, robar, cometer adulterio, pero aunque no están libres de la ley moral como una forma de vida, los cristianos están libres de ellas como un sistema de salvación, amados hermanos. Por eso es que tenemos que seguir cumpliendo la ley, pero el cumplimiento de la ley no tiene que ser nuestro sistema de salvación, porque nuestro único sistema de salvación es Cristo y su gracia. Amén. Obedecemos no por temor e inseguridad, esperando ganar nuestra salvación, sino obedecemos en libertad. Que sea un deleite obedecer a Dios, amados hermanos. Que sea un deleite obedecer a Dios. Delicias a tu diestra, que dice el salmista, para siempre. Delicias a tu diestra. Vivir el Evangelio no tiene que ser algo esclavizante, algo prisionero. Oh, es que me tengo que levantar temprano en la mañana para ir al culto. Algunos vienen obligados a este lugar. No, amado hermano, si usted viene obligado, mejor quédese en su casa. Venga en gratitud. No venga por el compromiso. Venga porque usted tiene motivos suficientes para adorar a Dios el día domingo. Porque usted no debería estar aquí. Usted probablemente debería estar en otra vida, vagando,
con sus temores, con sus depresiones, con su culpa, con su pecado. Pero no, Dios le ha otorgado vida. Por lo tanto, a las 8 de la mañana llegamos acá el domingo para adorar. Que se abra luego el templo para que entremos a adorar. Pero ¿cuál es la realidad? Esa es la expectativa. Pero ¿cuál es la realidad? Oh, que hay que ir al estudio. Bueno, si no tiene ganas, no venga. Es libre. No se sienta esclavo, no se sienta prisionero. Porque si usted se siente prisionero, entonces está viviendo el evangelio de la ley. Obedecemos no por temor e inseguridad, esperando ganar nuestra salvación, sino en la libertad y la seguridad de saber que ya somos salvos en Cristo. Nos da libertad y seguridad para saber que ya somos salvos en Cristo. Entonces, amados hermanos, el evangelio nos da libertad cultural y nos da también libertad emocional. Bendito sea el Señor. Por eso que en el trabajo me dicen, oye Abdi, tú, se nota que eres cristiano, obviamente, pero tú eres muy normal. Tú eres como nosotros. O sea, porque sí, porque estamos en una libertad cultural y en una libertad emocional. Y eso tiene que siempre ayudarnos, amados hermanos, a guardar nuestro testimonio, porque estamos también ahí en el ojo del huracán, pues muchas veces estamos cuestionados. Entonces, nos falta la clásica frase, oye, ¿este no era cristiano? ¿Por qué? Porque esa es la imagen que le hemos mostrado al mundo, que hay que cumplir ciertos guetos culturales. ¿Por qué? Porque, no, es que los cristianos no toman. Los cristianos no fuman. Entonces, en cierta manera, se crea un sistema esclavizante. Po. No, es que a mí me gusta tomar, entonces no puedo ser cristiano. Entonces, las motivaciones para entrar a un grupo son normativas. Po. Y Pablo nos dice, no es normativo, no es lo que cumpla o lo que deje de cumplir, es gracia de Dios. Estoy hablando de este tema y yo sé que todos estamos con una suficiente madurez. No quiero que el día de mañana usted, no, acá la podemos hacer lo que queramos. No, amados hermanos. Por eso, y recayeron, habla el escritor a los Hebreos en el capítulo 6. No son. Los que pisotean la sangre de Cristo y la cruz de Cristo no son. Los que viven libertinamente, aunque vengan, no son. Porque los verdaderos sellados por el Espíritu viven y se conducen como Cristo vivió aquí en la tierra. Él compartió con los publicanos, compartió con las prostitutas, estuvo con ellos, pero no hizo lo que ellos hacían. Él tenía una libertad cultural. Y los fariseos no, po. Los fariseos eran prisioneros culturalmente, pero Jesús tenía una libertad cultural y tenía también una libertad emocional. ¿Por qué? Porque no se espantó cuando la mujer de flujo de sangre tocó su manto. Que una mujer enferma que sangraba, eso era demasiado repudiable, porque la sangre para los judíos es repudiable y era una enfermedad maldita. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Miró con ojos de amor, porque había libertad emocional en él. Bendito sea el Señor. El Señor nos ayude. Amén. Ya voy a concluir. El verso 7 dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y ahí hay un paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, ¿para qué cosa? Con los gentiles. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es la verdadera unidad cristiana? Porque en este texto probablemente no estamos leyendo que hay unidad, ¿no? Pero indirectamente sí, porque aunque Pedro predicaba a lo de la circuncisión y Pablo predicaba a lo de la incircuncisión, igualmente había una unidad doctrinal en ellos. Porque en primer lugar, amados hermanos, la verdadera unidad cristiana
significa aceptar a todos y a cada uno de los que están en Cristo Jesús, sin importar su fondo cultural y étnico. El cristianismo no es solamente para los ricos, ni tampoco para los pobres. El cristianismo es para todos. El cristianismo no es solamente para los gringos, que son un país protestante, sino que es para todos. Pastor, pásale el micrófono. Lo que pasa es que ya Pedro tenía claro de que el evangelio iba a alcanzar a los gentiles cuando tuvo la visión él. Claro, en el libro de Hechos se narra. Mata, baja, come, ¿se acuerdan? Sí. Lo que venían descendiendo como en una sábana, así, algo así, los animales diversos. Y ahí entonces él recibió entonces allí la realidad, por eso que también los otros apóstoles, en otro versículo más abajo que tú estás leyendo, aprobaron a Pablo, lo aprobaron. O sea, también ellos estaban de parte con Pedro, por eso que hizo muy bien Pablo de haberse reunido primeramente con Pedro en el capítulo 1, porque eso le permitió entonces a él llegar entonces a tener a Pedro también dentro de lo que él mismo estaba recibiendo por revelación, ¿ya? Ahora, de acuerdo a eso, entonces Pedro tenía claro. Entonces, cuando dice que Pedro era el apóstol de la circuncisión, no es que él ahora también, por decirlo, le estaba permitiendo a los judíos que se siguieran circuncidando, sino que más bien que ellos no tuvieran esto de la circuncisión como un medio de ley, Claro. para tener a Cristo, ¿me entiendes? ¿No? Sino que él iba a predicarle a los judíos. Exactamente. Era su población objetiva. Era su población. Exactamente. Él le iba a predicar a los judíos y si tenía la oportunidad de decirles que no era necesario circuncidarse, él tenía que haberlo hecho, cosa que no hizo. Exactamente. Y después Pablo le llama la atención. Claro, sí, en un momento Eso también. Ese es para el otro capítulo. Sí, Ok. exactamente, exactamente. Es muy interesante lo que el pastor nos plantea, porque no quiere decir, por eso que acá, si uno lee el texto y lo lee mal, uno podría decir, oye, pero acá están separados, po. O sea, ¿por qué no ambos predican, uno para allá y uno para acá? No, hay una unidad doctrinal en ambos, porque ambos están planteando exactamente lo mismo. El punto es que la población objetiva de Pedro son los judíos. Y la población objetiva de Pablo son los gentiles. Y eso se llama estrategia evangelística. Exactamente. Y el pastor hace un tiempo atrás nos compartía de llegar con el evangelio. ¿Se acuerdan de un mensaje que predicó hace algunos domingos atrás de llegar con el evangelio a niveles altos? Y él refería a niveles altos a administrativos, a políticos, ¿cierto? A médicos, a personas que están, ¿cierto?, ejerciendo una autoridad. Porque, amados hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer para llegar a esos niveles altos? Y esa era finalmente la exhortación del mensaje de él. Tenemos que nosotros avanzar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. ¿Por qué? Porque en cierta manera, en donde Dios nos ponga, ese va a ser nuestro público objetivo. Y si queremos llegar a un público alto, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que compartir con ellos, comer como ellos. Me ha pasado a mí pues, en las comidas de médico, 4 cubiertos. Chuta, ¿por dónde parto? En un restaurante carísimo comiendo. Pucha, me faltó leerme el manual de Carreño, po. Pero pasa, y esa cena es la que te puede permitir exponer o abrir el evangelio. Entonces, amados hermanos, aquí hay algo interesante, que finalmente la unidad cristiana se revela en que todos son partes en Cristo Jesús, sin importar su fondo cultural y su fondo étnico. Nosotros allá en Estados Unidos con Camila disfrutábamos de la mesa con los hermanos de la iglesia bautista porque en nuestra misma mesa habían guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, hondureños, mexicanos, peruanos, chilenos, bolivianos también. Era maravilloso. Lo único que no vienen eran los argentinos. Están con la copa, los argentinos están con la copa. Bien.
Y en segundo lugar, amados hermanos, la unidad cristiana reconoce que tenemos también llamados diferentes. Y aquí hay algo también interesante. Los apóstoles reconocían esto dentro de su propio número. Por eso que reconocieron, y Pablo dice, que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles. Para Pablo fue fantástico que lo mandaran. Y él lo expone, dice, y me mandaron. En el verso 10, me mandaron a cumplir con la misión. Es maravilloso este texto. Continuemos. Yo me puedo quedar en un texto harto rato, entonces hay que avanzar. 9 y 10. Aquí era el texto que yo les comentaba. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron, ¿qué cosa? Ahí está, la comisión. A mí y a Bernabé la diestra. Miren qué interesante, o sea, una columna, o sea, un objetivo. Tenemos dos objetivos, gentiles y judíos. Y a mí me dieron la diestra. Eso quiere decir el texto. En señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, ¿qué cosa? A la circuncisión. Entonces, en tercer lugar, y el 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Dónde también entonces se revela la unidad del evangelio? En esto, amados hermanos, súper importante y que no podemos olvidar. Que la unidad cristiana también significa que nos acordáramos de los pobres. Y en cierta manera eso es lo que hace Pablo. Pablo en sus viajes misioneros no solamente se encarga de exponer el mensaje, sino que también, y lo leíamos en el libro de Romanos, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué hacía Pablo? Tomaba ofrendas. ¿Para qué? Para ayudar a los pobres de Jerusalén. Entonces, matábamos 10 pájaros de un tiro. ¡Qué unidad más maravillosa! Pero ahora no. La iglesia de Viña del Mar hace esto, la iglesia de Valparaíso hace esto, y cada uno quiere crecer, y cada uno le importa su rebaño, y da lo mismo el resto, y peleas doctrinales entre los pastores, y diferencias y todo, y los pobres se siguen muriendo de hambre. Porque creo que falta menos palabrería, menos verborrea y más acción. Y eso es lo que también Pablo está llamado a hacer, a que nos acordásemos también, ¿qué cosa? Nos pidieron, ¿qué cosa? Que nos acordásemos de los pobres. O sea, vayan a predicar a los gentiles, pero no se olviden de nosotros. Porque en el fondo había una hambruna que estaba ocurriendo muy terrible en Jerusalén y en toda la parte sur de Israel. Amén. Entonces, amados hermanos, es importante esto. Con esto ya espero terminar. ¿Por qué es fundamental recordar a los pobres para la unidad cristiana? Hay dos razones, una general y una particular. La razón particular, en el contexto de esta reunión en Jerusalén, era que las iglesias judías eran mucho más pobres que las iglesias que Pablo estaba plantando en las regiones gentiles. Eso era un hecho objetivo, ¿cierto? Había una hambruna en Jerusalén. Y el segundo punto, amados hermanos, que general es que el cuidado por los pobres es un tema recurrente en la Biblia. Aparte de que muchas veces en las regiones se daban, diríamos, ciertos problemas climáticos y a veces generaban hambrunas, ya sea sequías y cosas por el estilo. Entonces esa hambruna, sin lugar a duda, que estaba afectando a los pobres y especialmente a los judíos cristianos, porque ellos estaban más pobres que los pobres. Porque en primera instancia, cuando la iglesia recién se conformó, recuerden ustedes que ellos vendían las propiedades. ¿Por qué? Porque tenían la idea de que el Señor venía pronto. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos se comenzaron, por así decirlo, a desprender de lo que tenían. Y eso lo fue llevando a quedar en condiciones de pobreza. Sin acordarse de lo que el Señor le había dicho, que había que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Exacto. Y no que se quedaran ahí en Jerusalén solamente viviendo el Evangelio que hasta ahora se le había manifestado a través de Pedro. Pero era entonces por eso que había una doble situación de hambruna, la de la región y la hambruna que se había provocado por un proceder equivocado en ese momento de la iglesia. O sea,
y lamentablemente cayeron en eso y ahora la iglesia de Jerusalén estaba en pobreza. Por eso que tenía que, en las partes más arriba, que habían otras condiciones de vida y que se podía, diríamos, sostener o sustentar, ellos entonces mandaban, por así decirlo, remesas y alimento a la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaba conformada por judíos, y que a la vez ayudar también a los otros pobres de la comunidad. Amén. Vamos con esta última diapositiva que dice, estas últimas dos diapositivas, dice los límites de la unidad. Y aquí hay algo que también quisiera enfatizar en el hecho de que hacer demasiado énfasis en la unidad, escúcheme bien, a expensas de que sea cristiana, eso también es peligroso. ¿Ya? O sea, aquí hay un hecho objetivo de que muchas veces se puede transar en la unidad. Se puede transar en la unidad. Entonces, la relación de cooperación entre los apóstoles se basaba en la verdad del evangelio que tenían en común. ¿Ya? Que tenían en común. Por eso que ellos, y en el verso 9, Pablo dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Cierto? O sea, ya, estamos hablando el mismo lenguaje, estamos en el mismo código, entonces ahora unifiquemos nuestras fuerzas para ir a predicar, para ir a anunciar. Pero amados hermanos, hoy la iglesia está dispuesta a enlazarse y a unirse bajo otros costos y bajo otros precios. Y eso se llama sincretismo religioso, amados hermanos. Y eso no es correcto. El sincretismo religioso no es algo aprobado. Por la unidad de la iglesia, eso es incorrecto. Entonces, amados hermanos, la verdad del evangelio tiene que ser central en todo lo que hacemos. Al incluir a Pablo, a Bernabé y al incircunciso Tito, los apóstoles de Jerusalén, ¿qué cosa? Estaban excluyendo a los falsos maestros. Indirectamente era así. Indirectamente fue así. Cuando los apóstoles tomaron partido con Pablo, todos los falsos maestros de Galacia quedaron completamente excluidos. Entonces, la unidad del evangelio también trae exclusión para ciertas personas. ¿Para quiénes? Para quienes no quieran vivir el evangelio. Entonces aquí, no, si acá somos todo paz, amor. Nosotros llegamos al metro de Santiago, a una de las estaciones de metro y escuchamos la canción Oceans de los Hillsong. Y con la Cami corrimos para ver quién estaba cantando la canción Océanos. Y era un negrito, pero era trans. Y tenía un público ahí y después empezamos a ver las redes sociales con Camila y el chico pertenecía a una comunidad trans. Y decía primero Dios, amo a Dios. Porque también eso se está predicando hoy en día en la iglesia. Todos son aceptados, todos vengan, porque Dios es amor y unifiquemos. No, amados hermanos. La verdad del evangelio es la que tenemos en la Escritura y es la que nos ha mandado. Recuerden que la Escritura es nuestra regla de fe y de conducta. Amén. Entonces, al incluir a Pablo, a Bernabé y al incircunciso Tito, los apóstoles de Jerusalén estaban excluyendo a los falsos maestros, a aquellos que no estaban en la verdad del evangelio. Al establecer la unidad basada en el evangelio, también estaban poniendo los límites de esa unidad y los falsos hermanos estaban fuera de esos límites. ¿Ya? La comunión con Cristo es una base suficiente, amados hermanos, para la comunión con los demás. Nunca debemos excluir a alguien que Dios ha incluido en su pueblo, por favor. Amén. Nosotros no tenemos que excluir a nadie, ni que porque nos cae mal, o nos cae bien, o no me simpatiza. No. A los que están, ¿cierto?, en las comunidades periféricas, muy bien como lo dice el pastor. Aquí lo central es la verdad del evangelio. Por eso que el apóstol Juan dice, si alguno no trae esta doctrina, ¿qué cosa? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina del amor, que es parte también de la verdad del evangelio. Entonces, ¿unidos todos? Sí, pero no revueltos. Ese es el mensaje que Pablo también nos está diciendo en estos versículos.
Y el tercer y último elemento, la comunión con Cristo es la única base para la comunión con los demás. Las iglesias no deben mantener la unidad a costa del evangelio, sino que al revés, ¿cierto? Cristo es lo que nos mantiene unidos. O sea, como a costa, no, a costa, no. Amén. Entonces la comunión con Cristo es la única base para la comunión con los demás. Este evangelio no tiene que ver con palabra evangelio, sino que tiene que ver con la religión. ¿Ya? Por eso que las iglesias no deben mantener la unidad a costa de la religión evangélica. ¿Tú eres evangélico? Ven para acá. No. ¿Tú eres evangélico? Creemos en lo mismo, predicamos lo mismo, confesamos lo mismo. Por eso que es tan importante que las iglesias también tengan su confesión y la declaren también públicamente. Eso sería. Tengo 3 preguntas para que reflexionemos. Yo sé que el tiempo se me va en contra, pero la primera pregunta dice así. Responda, ¿cuáles son las actitudes agradables y correctas que tu cultura y tu educación te han enseñado? ¿De qué manera podrías añadir estas a la creencia en Cristo como una expectativa que tendrías para otros cristianos? Por ejemplo, alguna forma de vestir, o alguna forma de hacer o de no hacer. Hablábamos con el pastor en la semana con respecto a algunas cosas que son herencia probablemente de la Corporación Asamblea de Dios y que establecen un gueto cultural. Pero no, amados hermanos, eso no es correcto cuando se trata de nuestra salvación. La segunda pregunta es, ¿alguna vez te has sentido culpable o inseguro en tu relación con Dios? En esos momentos, ¿en qué confiaste para ser aceptado delante de Él? Y la tercera pregunta es, ¿puedes pensar en ejemplos de iglesias que no estén valorando lo suficiente la unidad en el Evangelio o que estén buscando la unidad institucional a costa de la verdad del Evangelio? Eso lo vemos, es pan de cada día. No sé si quieren sacarle una foto a las preguntas y después en sus casas las pueden meditar, porque ya el tiempo se me está yendo encima para poder tal vez contestarlas. Bien, amados hermanos, la próxima clase la tenemos la próxima semana y el título de la próxima clase es Viviendo de acuerdo con el Evangelio. Ahora la tiro para atrás, perdón.